Practicar la suma de vectores utilizando el método gráfico. Dentro de los métodos gráficos existen el método del paralelogramo y el método del polígono. En el método del paralelogramo, que tiene por deficiencia que solamente se pueden trabajar dos vectores a la vez. Así que vamos a comenzar con este y luego con el otro. Comenzamos dibujando el primer vector. Como vimos, el primer vector, llamado A, tiene 4 unidades. Vamos a decir que aquí tiene 1 unidad, 2 unidades, 3, 4 unidades. Y es a 0 grados. O sea, lo hemos iniciado aquí y tiene 4 unidades a 0 grados. O sea, totalmente horizontal. El otro son 3 unidades. Así que esta es una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y es a 90 grados. Por lo tanto, es totalmente vertical. Entonces voy a hacer una proyección del vector A en la cabeza del vector B y del vector B en la cabeza del vector A. O sea, una proyección. Es como si dibujara el vector otra vez ahí mismo. Voy a tener mis 4 unidades de ese vector a 0 grados. Y aquí voy a dibujar entonces el otro vector, mis 3 unidades a 90 grados. Entonces el vector resultante será la diagonal que va desde aquí hasta allá. Desde el inicio hasta el final. Y podemos contar las unidades. Serían 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. Este vector, esta forma de sumar vectores, o sea, la forma gráfica, tiene por deficiencia que no da exactamente, pero da una aproximación muy buena. Vamos a utilizar entonces el otro método, el método del polígono. El método del polígono es más conveniente a la hora de sumar varios vectores, o sea, más de 2. Este otro método consiste en dibujar el primer vector y un segundo vector donde finalice el primero. Entonces el segundo sería B, que dijimos que era 1, 2, 3 unidades a 90 grados. Si hubiese un tercer vector, entonces lo voy a continuar. Perdón, mi vecindario es muy bulloso. Lo voy a continuar en donde termina mi segundo vector. Vamos a decir que fuese 2 a 45 grados. Sería algo así. 2 a 45 grados. Sí, bueno, pero vamos a limitarnos a este caso que estoy sumando A y B. No tengo un vector C. Mi vector resultante será el vector que va desde el origen del primero hasta el final del último vector. Como en este caso solamente son 2, entonces este será el vector resultante. El vector resultante. Simplemente lo voy a medir con mis reglas. 1, 2, 3, 4, aproximadamente 5. Igual que ahorita. Y mediré entonces el ángulo con mi transbordador de ángulo. Mi sistema de reglas cartabón, o sea, transbordador de ángulo, regla a 90 grados, todo eso necesito para sumar vectores de forma gráfica. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Veamos estos dos vectores A y B, ahora A de una magnitud de 2, un ángulo de 45 y B una magnitud de 3 y un ángulo de 30 grados. Estamos suponiendo que estos ángulos están medidos desde el este, la parte positiva del este. En caso contrario, entonces me tuviera que decir que esto fuera 2 unidades. Se me estaba olvidando poner unidades, ya sea metro, centímetro, pulgada, newton, lo que sea. Unidades. Y estos son grados. Esto sí, ya se lo había puesto. Grados. Entonces tenemos 2 unidades a 45 grados. Pero si esos 45 grados no se estuvieran midiendo desde el este, me tuvieran que decir que es de otro lugar, qué sé yo, del norte hacia el sur o del sur
hacia el este, qué sé yo. Por así decir un ejemplo, vamos a decir que fuera un ángulo medido así. Este sería al norte, desde el oeste. Y si lo mido así, entonces sería al oeste del norte. No es lo mismo 30 grados al este del norte que 30 grados al norte del oeste. Porque no tendría la misma dirección. Por lo tanto, esas direcciones dichas así, hay que tener mucho cuidado y tratar de hacer el dibujito para que uno pueda estar bien ubicado y saber qué cantidad es. Si ya luego usted quiere medir ese ángulo que le dieron, 30 grados al norte del oeste, medirlo desde la parte positiva del eje X, entonces sería esta medida desde aquí. Como de aquí a aquí son 180 grados, 180 grados, este de aquí sería 180 menos 30. Y ese sería el ángulo que utilizaríamos para evitar confusiones y de signos y esas cosas. Bien. Vamos entonces a realizar esta suma. El primer vector es 2 a 45 grados. Si yo pongo mi sistema coordenado aquí, 45 grados sería más o menos en esta dirección. Entonces 2 sería 1, 2, más o menos así, 45 grados. Si uso el método del paralelogramo, mi segundo vector tengo que dibujarlo exactamente en este mismo origen. Entonces, 30 grados iría más o menos por aquí, un poquito más abajo. Como no tengo transbordador, lo estoy haciendo así al ojo por ciento. Para que me salga más exacta la medida, tengo que hacerlo con transbordador de ángulos. Así que ya saben, chicos, cuando lo vayan a hacer, tiene que ser con transportador de ángulos para que le quede mejor. Entonces el otro es 3 a 30 grados. Vamos a decir que aquí es 1, 2, 3. Aquí sería. El vector resultante, entonces, lo haría de la siguiente manera. Tiro una proyección a 45 grados aquí. A 45 grados. ¿Por qué? Porque voy a proyectar a A en la cabeza de B. Entonces la tiro a 45 grados. O sea, paralelo a un vector paralelo a A. Por eso se llama paralelogramo. Que va a medir 2. Y aquí tiro uno a menos de 45 paralelo a B. Y aquí donde se unen, entonces tiro mi vector resultante, que iría en la diagonal. Este sería el vector resultante. Y de esa manera es que se hace la suma con el método del paralelogramo. Bien, para mí el método más sencillo sería el método del polígono, porque para mí es más sencillo y además me da la ventaja de sumar más de 2 vectores. Entonces dibujo mi primero a 45 grados y donde termina el primero, entonces dibujo el segundo. Aquí yo voy a tener mi otro sistema y en vez de hacerlo 45 a 30 grados más o menos, y este serían 3. Hay que hacerlo con regla y cartabón para que quede mucho mejor. 1, 2, 3 aproximadamente aquí. Ahí. Entonces, el vector resultante sería del origen del primero al final del segundo, más o menos ahí. Ese sería el vector resultante. Con el método del polígono.